Tras observar las propiedades de los límites infinitos, estas que están aquí y que ya se han explicado, bueno, pues todo esto es lo que hemos hecho. Es hora ya de avanzar un poquito más e inclusive cambiar de página. Ya quedó bien. Bien, en el vídeo anterior está la preparación a esto. Vista las propiedades y el límite especial. El límite especial lo que está en el vídeo anterior, pero el anterior a este, entonces el otro, dos videos antes de este, es el límite. A ver, vamos a centralizar el límite el límite cuando x tiende, bueno, pues a de 1 partido de x menos a la n. Ese límite es un límite especial que hay que verlo anteriormente, porque responde a tres casos. Primero, cuando n es par, y cuando n es impar es segundo, y n impar acercándose por la derecha y por la izquierda. Es positivo cuando n es par y cuando es impar si se acerca por la derecha, pero si es impar y se acerca por la izquierda, entonces ese resultado es un infinito negativo. Y las propiedades de los límites que vimos anteriormente, que tenemos inclusive en la hoja aquí, estas propiedades, aquí está inclusive la propiedad que estoy haciendo referencia aquí, y desde ahí, bueno, aquí están los tres resultados, y desde ahí vimos estas propiedades que están aquí. Entonces es hora de aplicar esa propiedad. Esta es esta misma que tenemos aquí y todas estas propiedades. Aquí dice. Ok. Bien. Dejémoslos ahí debajo para escribir cómodamente. Vamos a realizar por lo menos 3 ejercicios. Vamos a ver, o aplicaciones. Aplicación 1, ejercicio de aplicación 1. Deje esos límites. Vamos a aplicar la combinación. Y qué bueno que no vamos a escribir sobre la hoja que hemos puesto las aplicaciones o las propiedades, para cuando estemos aplicando ver cuáles leyes estamos empleando. Esta es 1.1 y luego las demás aplicaciones que son facilísimas. En este ejercicio 1 vamos a escribir límite cuando x tiende a 2, bueno, pues de 3x aquí sobre x menos 2 al cuadrado. Siempre es con técnica, haciéndole transformaciones para llegar a un modo que podamos encontrar ese límite. Estos son límites infinitos. ¿Qué podemos hacer aquí? A esta parte la podemos transformar de la siguiente manera, como 3x sobre 1 por, fíjate, por 1, para que me genere 3x, y debajo aquí x menos 2 sobre, perdón, x menos 2 al cuadrado. Aquí tenemos dos problemáticas o dos factores que se están multiplicando. Esta parte de aquí es este mismo papel. Aquí esta misma fracción. Voy a extraer esto. Y aquí, a ver si es este lado. Voy a operar ahí. Donde me decía, esto me da positivo infinito, pero vamos a ver si lo tenemos aquí. Si n es par, ¿qué dice? Que si n es par de ese límite, el resultado es infinito. Vamos por parte, vamos a trabajar esa fracción primero. Entonces esto sería igual a 3x partido por 1 por infinito. Y ya conocemos que si un número es extremadamente arbitrario, es decir, cualquier número multiplicado por infinito es infinito, ahí se aplican estas propiedades. Por ejemplo aquí, suponiendo que g de x es un número L, el límite es conocido L.
Si multiplicamos, no está el producto acá, si multiplicamos g de x por f de x, siendo la función f de x un resultado infinito, por g de x un número L conocido, límite conocido, el resultado es infinito. Entonces, vamos a hacer esa multiplicación. G de x sería esta, 3 por x sobre 1 por infinito. Sustituyamos el límite que es 2. Pues entonces ahora sería 3 por 2. Sería, vamos a ver si entra, ok. Límite, cuando x tiende a 2, aquí la sustituimos y es 3 por 2, que son 6, por el infinito. Cualquier constante multiplicada por infinito es infinito. Es decir, que la respuesta a este límite es infinito. Ahí hemos aplicado, hemos hecho un arreglo para aplicar esta propiedad y la de la multiplicación del límite infinito. Vamos a poner derechito, ok. Un ejemplo aplicativo 2, límite aquí de x tendiendo a 1 de la función 2x sobre x al cuadrado menos 1. ¿Cómo vamos a ejecutar este ejercicio? Bien sencillo. Mira que vamos a poner aquí tendiendo por la derecha. Por la derecha. No se ve bien. Ahí sí que se ve bien. Entonces, vamos a ver. Recordar que este ejecuta 3. Si tiende por la derecha, pero el exponente es impar, entonces el resultado es positivo infinito. De una vez, aplicando la misma técnica que hemos aplicado aquí, la descomponemos. Es decir, 2x partido por 1 sobre x al cuadrado menos 1. ¿Y qué podemos hacer aquí? Podemos meterlo entre paréntesis y aquí elevarlo a la potencia 1, que me genera lo mismo, ¿no? Entonces allí tendría ya un exponente n, pero impar, pero está tendiendo por la derecha, es decir, que voy a tener infinito, pero positivo. Y tendría entonces 2x por infinito, aquí es igual. Si introduzco el 1, 2 por 1, 2, 2 por infinito, infinito. Esa es la respuesta. Vámonos de una vez con un ejemplo aplicativo 3 para esas propiedades que acabamos de ver. Tendríamos entonces límite cuando x está tendiendo a menos 3 por la izquierda de la función f de x más 2 sobre x al cuadrado menos 9. ¿A qué es igual o cómo se resuelve en estos casos? Está tendiendo por la izquierda, lo que indica que es negativo. Bueno, pues resuelvo. Aplico el mismo caso. A ver, primero veo que tengo aquí una diferencia de cuadrado. Lo tenías ahí, pero podía resolverlo sin antes ejecutar la diferencia de cuadrado. Pues lo hacemos. Tenemos x menos 2. Lo voy a colocar dentro de un paréntesis antes de separarlo. Y voy a hacer la diferencia de cuadrado aquí, que me llama la atención y me gusta. Y es posible, y van a ver por qué. Entonces abro dos paréntesis, escribo sus raíces, suma por diferencia. No se puede colocar diferencia por suma. Ya saben cuáles son esas raíces, porque la regla establece así. ¿Qué más podemos seguir haciendo? Bueno, tenemos que tener en cuenta que aquí quien se queda con el negativo, o sea, donde afecta la ley, es al paréntesis que tiene la parte negativa. Entonces, por eso la descompuse así. Y hay que tomar en cuenta que el factor que vamos a dejar con el 1 encima es el x menos 3. Porque para que se parezca a esta expresión.
sí, esta que estamos teniendo. Y entonces tendría x menos 2 aquí sobre x más 3 por 1 sobre x menos 3. Esto que está aquí elevado a la 1, y esto aquí también. Es un exponente impar, y aquí está tendiendo por la izquierda, me genera negativo infinito. Ok, negativo infinito. También aquí, al hacer esta sustitución, es menos 3, tendiendo por la izquierda. Vamos a hacerla que sea igual a 3, a negativo 3, perdón, aquí, y sustituimos. Entonces aquí tendríamos menos 3 y menos 2, menos 5 sobre 0, es decir, infinito, por este otro infinito, es decir, positivo, dividido, multiplicado aquí con negativo infinito, el resultado sale negativo infinito. Continuamos. Bueno, con un ejercicio negativo, porque no es 4, y diríamos, no sé, límite cuando x tiende a 1 de 3, bueno, de 3 aquí sobre x más 1. Vamos a poner lo que x tiende a menos 1 aquí. Para disculpar, vamos a ver si vamos a convertir esto en signo menos 1. ¿De acuerdo? Ya. Más 1 para que aquí me tenga sentido. Al cuadrado de más 5x. Y aquí se puede poner infinito el número para acá. ¿Cómo se hace este ejercicio? Bueno, pues se resuelve sencillo. Ese límite vamos a distribuirlo con ese paréntesis. Y tendríamos entonces límite cuando x tiende a menos 1 de 3 sobre aquí 3 por aquí, pues 3 sobre x más 1 más el límite cuando x tiende a menos 1 de 5x, ¿verdad? ¿A qué es igual eso? Bien, esto se resuelve ya aquí, perdón, falta cerrarlo y va al cuadrado. Si ese 3 lo retiro un momento, es decir, esto va a ser igual, eso va a ser igual a 3 sobre 1 por 1 partido de x más 1 y x más 1 al cuadrado, más aquí puedo sustituir el límite cuando si x tiende a menos 1 de 5 por x, sustituyo la x de una vez y me queda 5 por menos 1, y eso va a ser igual a esta operación que está aquí. Fíjate que x es menos 1, pero está tendiendo por la derecha y está al cuadrado. Por lo tanto, esa operación me genera positivo infinito. Entonces aquí ya yo tengo 3 por infinito más 5 por menos 1. ¿Cuánto es? Menos 5. Entonces voy a tener que poner un paréntesis. Eso es igual a 3 por infinito, infinito. Infinito menos una constante queda siempre infinito. Bueno, ahí están las aplicaciones. Vamos a poner una aplicación por último ya. Creo que ahí está bien, una aplicación 5. Para ver la aplicación, bueno, y fijado aquí que estoy aplicando siempre, bueno,
ayudado de esta operación y usé la usé aquí, la apliqué aquí, ese truco de factorizar. Aquí estoy aplicando la de multiplicación, que es esta, y aquí usé la suma, que es esta, donde está iniciando, aquí está, una constante sumado con un algo infinito, pues es infinito, igual que la resta. La adición hay que tener ya un poquito de cuidado. Vamos a ver ahora un último ejemplo ya. Límite, cuando x tiende a 5 por la derecha, vamos a hacer así por la derecha, ahí está, de una función, ¿no? Pues una función x, pues menos 6, y bueno, vamos a decir que aquí x al cuadrado, pues menos 5x, esa es buena. ¿Cómo se resuelve? Bueno, estoy aplicando por la derecha aquí. Bien, y se puede aplicar el caso de factorizar. Allí, bueno, pues se elevaría a 1 y se queda multiplicando. Bueno, está bien, sí se puede, pero vamos a resolverlo. Vamos a ver qué se nos ocurre en el camino. Bien, vamos a factorizarlo como hemos venido haciéndolo. Aquí x menos 6 sobre 1, ¿no? Y allá, perdón, aquí estoy multiplicando. Vamos a descomponerlo, a factorizar un número, que vendría siendo, bueno, pues x ahí lo puedo factorizar, claro. Puedo factorizar x y la puedo meter aquí debajo, ya sabemos factorizar. Y de allá me va a quedar, es decir, debajo en el denominador, en esta, me vas a quedar, si factorizo x menos 5 y aquí un 1. Ok, hasta ahí vamos bien, claro. Bien, si introduzco x aquí me va a dar 0, muy bien. Se nos ocurre eso, que es lo que hemos venido haciendo. Esta operación tiene exponente 1. ¿Cuánto me da esto? Acercándome por la derecha, positivo infinito. Muy bien. Y aquí, si introduzco, vamos a introducir, perdón, 5x en estas x que están aquí. Entonces, arriba, en esta parte ya, x está tendiendo a 5, pues lo sustituyo. Entonces tengo 5 menos 6 sobre 5 por, es un signo por esta parte que es infinito. Ya desde ahí podemos saber o darnos cuenta que el resultado es un infinito, porque está multiplicando por un infinito. Pero 5 menos 6 es menos 1 sobre 5 por infinito. ¿Qué ocurre? Que esto es una constante, pero esa constante es negativa. Y como esa constante es negativa, una constante negativa multiplicada por un infinito es negativo. Vamos a ver si aquí lo tenemos. Multiplicación. Bien. Bueno, pues, ok. Bueno, no lo tenemos, pero hay que tener en cuenta, sí, aquí, quizá eso sea lo que hemos intentado hacer. Ok, aquí lo dice, la advertencia, lo tiene, que si SL es menor que 0, es decir, f de x es, perdón, g de x es negativo por f de x, entonces el límite es negativo. Todavía no se podía pasar esa aplicación por alto, esa propiedad. Entonces, por eso, porque esta constante es negativa, es decir, menor que 0, que es lo que decía en la hoja, ese infinito es negativo. Entonces, ¿qué tenemos? Ya estas son aplicaciones que vamos a dejar hasta ahí. Entonces, aquí, que aunque se acercó por la derecha, aplicamos ahí, es positivo, pero al momento de ejecutar la demás parte, nos queda un negativo. Bien, hasta ahí. Pero hemos tomado casi 20 minutos en esto.